nombre es Enderson José Naranjo Cacique, estudiante de la especialidad de Derecho en la UNEYES, en convenio con el Enlace Latinoamericano de Universidades en la UNIF. La cátedra a presentar es Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones. Y el tema a tratar o los temas a tratar son los siguientes, los leo. Normas comunes a la institución del heredero y legatario, la forma intrínseca del testamento, designación de la persona favorecida, requisitos, nulidad de disposición a favor de las personas inciertas, los legados, sujetos de legado, prelegado, sublegado, revocatoria del legado, adquisición del legado y por último el pago del legado. Entonces damos inicio primero con el tema de las normas comunes a la institución del heredero y legatario, teniendo entonces la institución del heredero como una disposición a título o es una disposición de última voluntad hecha por el testador en el testamento, en el que éste designa a las personas que le suceden a título universal en sus derechos, en sus relaciones jurídicas transmisibles. Y en cuanto a la institución del legatario, lo vamos a tomar ese tema más adelante en la definición del legado y sus clases, ¿sí? Entonces pasamos como que las normas o los requisitos para poder instituir, entonces decimos que, bueno, que al testamento ser un acto personalísimo, debe hacerlo el testador por sí mismo, salvo en las excepciones expresas en la ley. Cuando hablamos de las excepciones expresas en la ley, es todo aquello que se encuentra en el Código Civil venezolano. También decimos que la voluntad del testador debe estar libre de vicios. Cuando hablamos que debe estar libre de vicios, decimos que debe estar libre de coacción, o no debe, esa voluntad no debe ser impuesta bajo coacción, violación, error, dolo, fraude, ya que esto haría nula o no haría válida la institución del heredero. ¿Sí? Pasamos entonces a, bueno, también podemos decir que al instituirse o al instituir el heredero se debe respetar la legítima. Aquí hablamos, o sea, o aquí hacemos referencia cuando decimos que debe respetar la legítima, pues es que se debe respetar lo que por ley le corresponde a los herederos forzosos, si en este caso el testador los tuviese. Y pues bueno, en cuanto a la persona que recibe o al heredero, pues debemos decir que debe ser una persona con capacidad para heredar, que la capacidad hereditaria pues está tocando otros temas o en otros puntos asignados a los demás compañeros, y debemos decir que ha de tratarse de una persona cierta y determinada o susceptible de determinación. Pasamos al punto de la forma intrínseca del testamento. Pues bueno, el testamento es un documento mediante el cual una persona pues expresa su voluntad de heredarle o de pasar o de dejarle todo su patrimonio a sus herederos. El tema de los testamentos lo conseguimos en el Código Civil venezolano, específicamente en el artículo 849, el cual nos expresa que el testamento pues, es ordinario y este se clasifica a su vez en testamento abierto y cerrado. Y también encontramos los testamentos especiales. Entonces hablamos primero sobre el testamento, sobre el artículo, o hacemos referencia al artículo 849 del Código Civil, donde nos expresa, cito, el testamento ordinario es abierto o cerrado, que fue lo que anteriormente expresé. El artículo 850 nos hace referencia a qué significa el testamento abierto o nos rige el testamento abierto. Entonces explica, cito el artículo 850 del Código Civil, dice, es abierto o nuncupativo el testamento cuando el testador al otorgarlo manifiesta su última voluntad en presencia de personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone. Es la normativa o es lo que nos rige ese tipo de testamento, el testamento abierto. Pero también tenemos como testamento ordinario el testamento cerrado, y lo rige el artículo o habla de él el artículo 851 de nuestro Código Civil, expresando lo siguiente, cito, el testamento cerrado es testamento cerrado aquel en que se cumplen las formalidades establecidas en el artículo 857 del Código Civil.
Entonces, si buscamos el artículo 857, dice o trae las disposiciones del artículo del testamento cerrado, ¿sí? Las características o las normas para que se pueda considerar un testamento cerrado, expresando lo siguiente: artículo 857 del Código Civil, cito: en el testamento cerrado deberán observarse las solemnidades siguientes, o sea, los requisitos siguientes. 1. Numeral primero: el papel en que esté escrito el testamento, o por lo menos el que le sirva de cubierta, estará cerrado y sellado de manera que el testamento no pueda extraerse sin ruptura o alteración del pliego, o se hará cerrar y sellar de esa misma manera en presencia del registrador y 3 testigos. Numeral segundo: el testador, al hacer la entrega, declarará en presencia de los mismos que el contenido de aquel pliego es su testamento. Numeral tercero: el testador expresará si el testamento está o no escrito y firmado por él. Si no lo firmó porque no pudo, lo declarará en el acto de la entrega, pues delegará a otra persona que firme en su nombre, pues. Y asimismo, en la numeral cuarta y quinta, pues terminamos de conseguir los requisitos que deben cumplir los testamentos cerrados. Y los testamentos especiales los rige el artículo 865 del Código Civil. Y pues bueno, estos son testamentos hechos en épocas como hoy día, en pandemia, en guerras y situaciones adversas, y pues que tienen también su normativa dentro de nuestro Código Civil como norma rectora de nuestro derecho civil. Entonces dice el artículo 865 del Código Civil, haciendo referencia a los testamentos especiales, dice, cito: en lugares donde reine una epidemia grave que se repute contagiosa, como actualmente la pandemia del COVID-19, es válido el testamento hecho por escrito ante el registrador o ante cualquier autoridad judicial de la jurisdicción, en presencia de 2 testigos no menores de 18 años y que sepan leer y escribir. El testamento siempre será suscrito por el funcionario que lo recibe y por los testigos, y si las circunstancias lo admiten, por el testador. Si el testador no firmare, se hará mención expresa de la causa por la cual no ha sido cumplida esta formalidad. Entonces son los requisitos que debe cumplir el testamento especial. Pasaremos entonces a hablar sobre la persona designada. Pues esto hace referencia a la persona que va o que resulta beneficiaria bajo disposiciones testamentarias, y pues esta debe ser plenamente identificada en el acto para tenerse certeza de que es la persona a la cual el testador tuvo la voluntad pues de dejarle su patrimonio. Los requisitos, pues bueno, como es prácticamente lo mismo que les estoy hablando, y el requisito fundamental es que la persona designada debe ser indicada con exactitud dentro del acto o dentro del testamento. Esto quiere decir que debe ser plenamente identificada para tener una certeza cierta, algo cierto, una seguridad de que es la persona a la cual el testador pues deseó en su última voluntad pues dejar su patrimonio. Pues la nulidad de la disposición, dice el siguiente punto: nulidad de la disposición a favor de las personas inciertas, y pues este se encuentra en nuestro Código Civil, lo estipula, los actos que son nulos en el Código Civil en su artículo 898, lo ubicamos por acá para citarlo, y el artículo 898 dice lo siguiente, cito: es nula toda disposición, 1, que instituya heredero o legatario a una persona incierta hasta el punto de no podérsele determinar, porque para este tipo de actos la persona debe ser cierta y determinable, como lo tratamos en el punto anterior. Numeral 2 dice que se haga a favor de una persona incierta cuya designación se encomiende a un tercero, pero no será válida la disposición a título particular en favor de una persona quien haya de elegir un tercero entre varias determinadas por el testador, o pertenecientes a familias o a cuerpos morales designados por él. Quien deje al heredero o a un tercero libre facultad de determinar el objeto de un legado, se exceptúan los legados que se ordenen a título de remuneración por servicios prestados al testador en su última enfermedad.
Pues eso lo vamos a tratar más adelante en cuanto a los tipos de legados. Pasamos entonces, bueno, pues esto quiere decir que, bueno, que será nula toda disposición en la cual exista incertidumbre o no exista certeza de que la persona determinada o que la persona señalada en la cláusula para este tipo de acto o como beneficiario en este tipo de acto, pues bueno, que no se pueda determinar que ella es capaz para formar parte de este acto y pues bueno, no se puede determinar de forma cierta y segura y pues el acto es nulo. Pasamos entonces al tema de los legados. Anteriormente pues les dije que íbamos a tocar el tema de los legados más adelante al momento de las normas de la institución de heredero y legatario. Entonces, ¿qué es un legado? Pues bueno, un legado es una disposición testamentaria a título particular y o por causa de muerte en el cual se adquieren derechos patrimoniales sin necesidad de instituirse como heredero, ¿sí? O sin necesidad de ser declarado como heredero, salvo contradicción hecha por el heredero en su testamento, salvo disposición expresa, pues hecha por el testador en su testamento. Los sujetos de legado, pues bueno, para que exista un legado, pues debemos tener en cuenta 3 tipos de sujetos, que uno es el testador, la persona que designa o lega, 2, el beneficiario, y 3, la persona encargada de pagar el legado, que en la mayoría de los casos pues suelen ser los herederos, salvo pues como lo dije, disposición contraria del testador. Pasamos entonces al prelegado, que también lo estábamos nombrando anteriormente en el artículo 898, ¿sí? Hablamos sobre el prelegado y el sublegado. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del prelegado? Pues bueno, es el legado hecho, es un legado hecho a su vez a un heredero. Pues esto no existe incompatibilidad en cuanto a la cualidad de heredero y de legatario. Esto quiere decir que a su vez, esto quiere decir que el legatario a su vez puede ser heredero intestato o testamentario, lo que significa esto que son un prelegado, que es un prelegado. Y el sublegado, al momento de hablar de sublegado hacemos referencia a la persona o al legatario que resulte a su vez grabado con otro legado, ¿sí? Ya que la carga del pago del legado puede recaer o puede referirse tanto al heredero como al legatario. ¿A qué hacemos? Un ejemplo claro, pues bueno, es cuando el testador al momento de designar, pues al legatario le designa otro legado o dentro del legado designa otro legatario. Podríamos hablar estos ejemplos, a modo de ejemplo, por ejemplo, yo, Anderson, te dejo mi casa, ¿sí? Mi casa, pero todos los muebles se los dejas o se lo debes dar a fulano de tal. Eso es un legado, eso es un sublegado que yo como legatario tengo la disposición de pagarle o pagar otro legado expreso o dejado en el documento, en el testamento, y que debo, pues bueno, cumplirlo, pagarlo. El objeto del legado. Pasamos al objeto del legado. Pues bueno, ¿qué es el objeto del legado? Pues es la cosa o el derecho sobre el cual recae. ¿Sí? La cosa pues debe ser lícita, cierta y posible, y a la cosa ser cierta, la cosa es cierta si es determinable, toda vez que el legado viene dado por disposiciones testamentarias y cuyo objeto pues debe ser determinado con precisión. Pues bueno, el legado pues puede ser el más variado siempre y cuando pues se refiera a prestaciones lícitas, y el legado pues resulta de una ventaja patrimonial al legatario. Pasamos entonces, al principio, para no dejar el tema del legado, al principio pues el objeto del legado pues debe ser determinado por el testador y sin dejarle a un tercero la capacidad o la determinación del objeto del legado, salvo en los legados de remuneración por prestaciones de servicios, por ejemplo, pagarle al médico que atendió durante vida al testador, al causante, y pues deben pagársele remuneraciones, y pues muchas veces quedan a cargo de terceros esa disposición de remuneraciones, y si no son canceladas, pues la persona puede demandar el cumplimiento de sus prestaciones. Pasamos entonces a las clases de legado, que son 8, las vamos a nombrar y vamos a señalar su
su fundamento legal dentro del Código Civil. Pasaríamos entonces a los tipos de legado. Estos tienen a su vez, bueno, dependiendo de la clasificación y del tipo y del objeto que tiene, las características que pueden constituir su objeto. Pasamos primero, por acá los tenía, acá los tengo, el legado de la cosa. El primer legado dice legado de cosa cierta y propia del testador. Esto quiere decir que, bueno, es un caso normal, un caso común, se lega el patrimonio propio del testador y tiene su basamento legal en el artículo 901 del Código Civil. Para no hacerme más extenso, pues vamos a ubicarlo allí. Lo podemos ubicar y pues constatar que su basamento legal está dentro del artículo 901 del Código Civil. El segundo tipo de legado es el legado de la cosa ajena, es cuando se lega o el testador lega cosas que no le pertenecen a su patrimonio. Pues en un principio es nulo este tipo de legado y tiene su basamento legal en el artículo 902 del Código Civil, que sí lo voy a citar, y dice: el legado de cosa ajena es nulo a menos que se declare en el testamento que el testador sabía que la cosa le pertenecía a otra persona. En este caso, el heredero podrá optar entre adquirir la cosa legada para entregarla al legatario o pagarle su precio. El heredero tiene esa opción bueno, yo decido si adquiero la cosa, si como lo dice aquí, adquiero la cosa legada para entregársela al legatario o le pago el precio al legatario, el precio de la cosa al legatario. El otro tipo de legado es el legado de una cosa perteneciente, dice legado de una cosa perteneciente al legatario. Esto quiere decir que, bueno, que el testador quiere legar una cosa que ya es propiedad del patrimonio del legatario. Entonces, este tiene... Sí, que ya... Y la nulidad de este tipo de legado tiene su basamento legal en el artículo 908 del Código Civil, la nulidad de este tipo de legado. Pues si es mío, ¿cómo me vas a legar algo que es mío? Pasamos al legado de las cosas a tomar en determinado lugar. Este aplica respecto del bien que exista en cierto lugar solo por la parte indicada por el testador y que, bueno, y que esté verdaderamente ubicable, que esté verdaderamente en el sitio que el testador dejó expreso en el documento, en el testamento. El legado de crédito y deuda, pues bueno, el legado de crédito supone ceder un crédito al testador contra un tercero, o sea, supone legar el crédito del testador contra un tercero, y a su vez también el crédito de deuda, pues el legado puede ser para saldar la deuda que el testador tenía con el legatario. Los legados periódicos, bueno, este tipo de legado impone al heredero la obligación de cumplir con prestaciones periódicas a favor del legatario. El legado de alimentos, que es un legado muy importante, lo conseguimos en el artículo 911 del Código Civil y dice, cito: el legado de alimentos comprende la comida, vestido, habitación y demás cosas necesarias durante la vida del legatario y puede extenderse según las circunstancias a la instrucción conveniente de su condición social. Y por último tenemos el legado pecuniario, que dentro de este tipo de legado se incluye el legado por alimentos estipulado en el artículo 911 del Código Civil y pues hace referencia o consiste a la entrega de una suma cierta de dinero. La revocatoria del legado. Pues bueno, al ser el testamento un acto personalísimo y unilateral, ¿sí? Un acto personalísimo unilateral, pues este pues es susceptible de revocación y sus temas y sus fundamentos, su basamento legal lo conseguimos desde el artículo 951 al artículo 953 del Código Civil. La extinción del legado, pues bueno, esto hace referencia al perecimiento de la cosa y lo conseguimos en el artículo 957 del Código Civil. Ya lo ubico por acá. 57 y dice así, cito, artículo 957 del Código Civil: el legado no tendrá efecto si la cosa legada ha perecido completamente durante la vida del testador. O sea, si la cosa se extinguió durante la vida del testador, pues el legado pues no surte efecto. Tampoco lo tendrá si ha perecido después de la muerte de éste sin intervenir el hecho o culpa del heredero. Si pereció después de la muerte sin la culpa del heredero, pues bueno, tampoco pues no tiene validez el legado. Y pues en esto pues también este tipo de legado, el legado pues debe operarse
antes de instituirse o de declararse o aperturarse la sucesión, ya que después de esta, pues el legado pertenece al legatario y la cosa extingue para él, para estas personas. Entonces, pues se cumple, como se habla en el campo del derecho, el res peric domino, o que lo que quiere decir que la cosa pertenece a su dueño. Ningún derecho de la ley, ningún derecho pues da la ley al legatario cuando la cosa legada ha perecido antes de abrirse la sucesión, como lo dice el artículo 957. ¿Sí? Pasamos entonces a la adquisición del legado. Como antepenúltimo punto, el legatario adquiere el derecho del legado desde la muerte del causante. O sea, una vez muerto el causante, el legatario adquiere su derecho patrimonial dejado por el causante, y pues es importante decir que no existe o que no es válido un legado ab intestato. O sea, no puede existir un legado sin el testamento. O sea, si no está expreso en un testamento, no hay legado, no hay legatario. Pues, o sea, ninguna persona puede decir yo soy legatario si no consta en el testamento dejado por el causante. Y como último punto, tenemos el pago del legado, ¿sí? Que el pago del legado no es más que la persona designada por el testador de hacer el pago, de hacer la entrega de la cosa o de los derechos a los cuales él ha designado dejarle al legatario. Y pues la obligación del pago pues muchas veces viene, o en la mayoría de los casos, es por parte de los herederos, y pues el heredero debe entregar la cosa legada al beneficiario una vez muerto el causante. Pero para esto hay que también cumplir con 3 requisitos fundamentales, y es que la cosa se debe entregar. La cosa se entrega en el estado que se encuentre al momento de la muerte del causante, y los gastos de entrega pues corren por parte del heredero o de los herederos, respetando. Los gastos del pago del legado corren a cuenta, por cuenta, se diría así, corren por cuenta del heredero, y respetándose la legítima. Y a su vez, como último tema o como último enfoque, diríamos que el legatario se hace responsable de todos los gravámenes que adquiere o que se ha adquirido con ese legado. Muchas gracias.